A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Gracias al canal Jesús TV por darnos este espacio a los exalumnos de Don Bosco para transmitir un nuevo programa de la serie El amigo que nos lleva a Jesús. Y 1140 veces gracias a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para observar este programa que es por y para ustedes. Empezamos con una pequeña reflexión de la palabra de Mateo 22. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién está esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Nuestra frase de Don Bosco, sed pues buenos cristianos y honrados ciudadanos. Nuestra continuación del programa de hoy, vamos a seguir con el licenciado Iván Alfonso Lima, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que hagamos esta segunda del programa, en donde vamos a seguir platicando de cómo llegar a ser buenos ciudadanos, y en esta oportunidad vamos a tocar todo el aspecto educativo que hay detrás de él. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gracias al canal también por este espacio que nos da a los exalumnos salesianos y a ustedes que nos ven, ¿verdad? Realmente un gusto poder compartir y pues intercambiar algunas ideas en lo que nos ha tocado hacer a lo largo de la vida, sobre todo en el ámbito educativo, que es lo que nos apasiona, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, excelente. Pues definitivamente la educación es la base de una persona en todo sentido. En todo sentido, no hay algo que si no lo educamos, no lo podamos hacer bien. No quiero redundar en números, pero creo que diste clases a nivel medio y qué mejor que lo hiciste en el colegio alrededor de unos 12 años y luego en algún otro colegio algunos años, y el resto de tu vida prácticamente lo has pasado alrededor de las cátedras universitarias. ¿Cuál debe de ser el papel del educador ante la formación de buenos ciudadanos, Iván? Bueno, primero déjame contarte, yo me gradué del Don Bosco como bachiller en Ciencias y Letras, es decir, no estudié magisterio ni era maestro de profesión. Empecé a estudiar ingeniería con mis compañeros de promoción con quienes nos graduamos. Y luego, al poco tiempo de graduarnos, regreso al colegio con la posibilidad de dar un curso de matemáticas. A mí me encantaba la idea, por lo que amé al colegio, yo estudié los 11 años ahí, y regresar al Don Bosco era como un sueño. Entonces acepté, sin saber de docencia, sin saber de didáctica, de pedagogía, con lo que yo sabía de matemáticas, porque estaba estudiando ingeniería, iba a trabajar. Y ahí descubro lo que hace la educación en las personas, empezando por el educador, ¿verdad? Porque uno no puede dar clases de matemática, de física, de inglés, pues hasta cierto punto sí es complejo, pero no es la parte difícil. O sea, la parte difícil del educador es ser educador. Es decir, los que vivimos en un patio salesiano, la importancia del patio para Don Bosco y para los educadores salesianos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy bueno en matemáticas en un aula,
pero puedo ser una muy mala persona jugando fútbol con mis alumnos o con mis compañeros, jugando baloncesto. Y entonces no hay congruencia en el proceso. Y entonces la educación tiene que transformar primero al educador, porque el educador tiene que ser para poder tratar de transformar. Y entonces cuando uno empieza a vivir los valores en los que cree y sus alumnos los empiezan a ver, es mucho más fácil formar. Y como bien decías, o sea, es difícil el proceso formativo, pero el proceso formativo tiene dos componentes. Un componente, por decirlo de alguna forma, técnico, es decir, donde yo te enseño matemáticas, yo te enseño finanzas, yo te enseño inglés, yo te enseño impuestos, pero un componente también que transforma la vida. No, de nada me sirve que seas experto en impuestos si no te enseño la importancia que tiene para un país como el nuestro que todos contribuyamos en la medida de lo que nos corresponde en la parte impositiva. O sea, porque es tanto como no saber. El que sabe y no lo hace es equivalente al que no lo sabe. Y por eso es bien difícil y la educación es transformadora. Y eso creo que, y todos estamos llamados a ser educadores y formadores, porque tenemos un entorno en el cual influenciar. Claro. O sea, aunque no lo creamos, lo querramos, yo soy educador y formador de mis hermanos, porque ellos ven en mí algunas actitudes que pueden o que van a querer copiar o que les gustaría hacer. En mi caso, yo soy el mayor de 4 hermanos y todos los que son hijos primerizos o los mayores entienden la carga que a veces nos queda al primero, ¿verdad? Porque los demás van viendo lo que el primero hace, pero igual pasa con mis hijas, igual pasa con mis amigos. Uno se convierte en educador y el concepto es el mismo. Yo no puedo enseñar o tratar de influenciar si no soy. Primero hay que ser antes de poder enseñar o parecer, ¿verdad? Esa es la parte del proceso formativo y transforma. Esa es la importancia para mí del proceso educativo. Claro, excelente. Pues realmente tanto la de educación desde, digamos, los más pequeños, luego la formación primaria en Guatemala, que lamentamos, pero hay que decirlo, las estadísticas son claras, ya de por sí hay no me atrevo a decir números, pero hay un porcentaje que ni siquiera llega a las aulas. Y hay otro porcentaje un poco mayor, pero siempre muy abundante, de personas que no van más allá del 6º año de primaria. Correcto. Nuestros educandos que llegan al nivel medio ya son menos. Y así vamos limitando. Y entonces yo creo que sí debe de haber una responsabilidad muy grande en la educación en general con los más pequeños. Porque muchos no van a pasar de la primaria. Si ahí no se enseñan esos primeros valores, creo que va a ser muy difícil transformar una sociedad como la nuestra, que de alguna manera u otra, día a día nos preguntamos por qué está mal esto, por qué está mal lo otro. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué, por ejemplo, están mal nuestros políticos? ¿Por qué casi llegue quien llegue, vamos a tener tantos problemas allá arriba? Es porque no nos hemos formado de tal manera que al asumir esas responsabilidades seamos un agente de cambio. Y entonces ahí es donde yo veo que la responsabilidad de los educandos es mucha. Y por eso la pregunta es directa y es cómo realmente nuestros educadores y la educación en general puede ser ese ente transformador para que no importa quién llegue a ministro, al Congreso, aquí o allá, sepamos que esa persona va a actuar de buena manera. Bueno, mira, yo tal vez complementando un poco con el pensamiento con el que arrancabas tu alocución anterior, yo creo que con los más pequeños hay que hacer un proceso formativo. Ahí es clave y es básico porque es como recibir una hoja en blanco donde es mucho más fácil escribir, es mucho más fácil influenciar y mucho más fácil programar y formar y cimentar esos valores, ¿verdad? Y entonces en las preprimarias, en la primaria, en los primeros años de básico, muchos de los valores que van a cimentar nuestra vida quedan ahí grabados. Sin embargo, algunos hemos creído que ahí se termina y que más adelante lo que toca es aprender de técnica, de ciencia o de arte o lo que fuera, pero no es cierto. En ese momento también yo tengo que seguir fomentando esos valores, porque si no, lo que va a pasar es que empieza a haber esa división
como bien lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? La división entre fe y vida. O sea, yo digo, yo soy buen cristiano, pero en la iglesia, en mi grupo de jóvenes, en mi grupo de matrimonios, cuando estoy, pero en mi trabajo es otra cosa. Entonces, yo tengo que empezar a vivir esa congruencia y eso se hace en el proceso formativo y educativo a todo nivel. Porque el niño tiene que aprender que no debe mentir, que no debe burlarse de su compañero, que tiene que ser empático, que tiene que ser responsable. Pero esos mismos valores hay que formarlos a todo nivel. Yo cuando estoy con mis alumnos, he tenido la posibilidad a lo largo de mi vida de tener estudiantes prácticamente de todos los niveles, exceptuando el nivel preprimario. De ahí trabajé alguna vez con básicos, con diversificado a nivel universitario, en programas de grado y de posgrado. Y el proceso formativo debe ser similar. Yo les decía a mis alumnos que estudian alguna maestría, les digo, ¿saben cuál es mucho el problema de este país? Cuando uno está en el proceso educativo y lo ve de este lado, y les pongo un ejemplo, si alguno recordará el terremoto que sufrieron nuestros hermanos en San Marcos hace algunos años. Cuando uno iba a ver los resultados del terremoto, ahí se cayeron construcciones porque estaban hechas de adobe, porque no tenían cimientos, no tenían columnas, es decir, se cayeron algunas porque la gente no aprendió cómo construir. En eso te ayuda la educación, te debe ayudar la educación. Pero tristemente, si alguno recordará qué pasó con el edificio de gobernación departamental, era un edificio prácticamente nuevo y también se rajó y también fue declarado inhabitable y hubo que reconstruir. Y ahí el problema fue otro, ahí sí lo construyó un arquitecto, un ingeniero, pero ¿qué pasó? Él tenía el conocimiento, pero no los valores. Prefirió poner un hierro más barato, no hacer un estudio del campo. Finalmente el resultado es el mismo. Construcciones que no sirven o porque no sabemos o porque cuando sabemos no queremos aplicarlo como debe ser. Entonces, el problema no es solo para los pequeños, ahí se empiezan a formar, pero yo debo decir constantemente insistiendo en esos valores a todo nivel formativo. Yo platicábamos antes de arrancar el programa que en los programas de maestría o de licenciatura que he tenido la posibilidad de coordinar y de dirigir, hemos insistido siempre con la persona con la que hemos trabajado en la dirección de esos programas en que es importante que aprendan la técnica, la ciencia, pero igualmente importante es que aprendan valores y otras herramientas o lo que dice el mercado, habilidades blandas para poderse desarrollar. ¿Por qué? Porque esas son las que los van a hacer profesionales completos. O sea, muchos de los problemas que tenemos es porque la gente sabe y no quiere aplicar valores, o algunos que tienen valores y no saben. La parte esta es un poco más difícil porque ahí entra nuestro sistema educativo, donde no toda la gente tiene acceso a la formación. Pero si los que sí tuvimos esa bendición de tener acceso a la educación y a la formación, creyéramos y pudiéramos transformar, esa cantidad de gente que no tiene acceso a la educación cada vez sería menos, porque nosotros debiésemos ser congruentes y conscientes que a ellos les falta. Es lo que pasa en el colegio, es decir, el oratorio, colegios cercanos que están ahí se ven beneficiados porque el Don Bosco, como su estructura, no se queda para sus alumnos, sino va más allá porque es consciente de que debe ayudar en ese proceso formativo, y entonces al oratorio llegan otra serie de niños. Yo llego y hago labor social con otro tipo de entornos. Eso es lo importante de la educación, que estemos claros que hay que seguir trabajando a todo nivel. Todos, yo acabo de ver una frase que decía, si quieres transformarte, tienes que formarte, ¿verdad? Entonces, si quieres transformar, tienes que formarte. Entonces, eso es creo que la maravilla de la educación. Para los que estamos en el mundo de la educación, eso es lo que nos apasiona, ¿verdad? Saber que en pequeña o en gran medida estamos tratando de influir y generar, como dice el refrán en el lugar donde trabaja ahora, crear historias de éxito. Claro. Es decir, un éxito no solo porque ganan mucho o porque tienen un título, sino porque han cambiado su vida, cambian la suya, la de su familia y lo de su entorno, y esa es la maravilla de la educación, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ir un poco más allá, y tú que afortunadamente, aunque es una gran responsabilidad, pero estás más allá de la cátedra, también en temas de dirección. ¿Cómo realmente desde esa dirección educativa se puede hacer de que se entienda que esas habilidades, ese aprender, como tú dices,
los valores nobles, el resto de complemento van a hacer la diferencia, porque es muy fácil discutir, y me imagino que te toca casi que en el día a día. Miren, es de que necesitamos un laboratorio más sofisticado, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y muchos, yo no quisiera decirlo así, pero la mayoría se olvidan de la otra parte, y cuando salen nuestros profesionales aparentemente son unas lumbreras, pero como hemos descuidado la otra parte, estamos como estamos. O sea, que estemos como estamos hoy no es una casualidad ni que... Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí cambios significativos para verdaderamente pensar de que en 5, en 10 años... Yo creo que la formación de líderes que tengan los mismos valores es importante en los equipos de trabajo. Es decir, la capacidad de encontrar a alguien que coincida con tu forma de pensar y con tu forma de actuar, y eso finalmente va permeando al resto del equipo, ¿verdad? Ponías el ejemplo con mis catedráticos. Yo tengo la bendición desde hace muchos años, alrededor de 15 o 20 años, de estar en la dirección académica de programas. He estado a nivel de colegios, estuve en el Don Bosco, estuve en otro colegio en Carretera El Salvador y en 3 o 4 universidades del país. Con estos docentes, ser congruentes, es decir, tratar de decir, mire, tan importante es que usted le enseñe cómo se calcula un impuesto, cómo se hace una proyección financiera, cómo se hace un cálculo matemático de una tasa de interés. Tan importante es eso, que usted le enseñe que si la tarea se entrega mañana a las 8 de la noche, cierra mañana a las 8 de la noche, y el que no la entregó pierde esos puntos, porque estamos acostumbrados a decir, no, mire, después, mire, ¿y qué puedo hacer yo para que usted me la reciba? Y entonces el catedrático abre el espacio, y entonces, o yo encuentro a alguien que está copiando de un libro o de la web alguna información y no lo sanciono. Todos esos procesos son educativos. O sea, claro. Lo que yo insisto a veces es, en una institución educativa, todo es formativo, no solo el salón de clase. O sea, cómo me ven vestido, cómo me ven llegar, si yo saludo, cómo trato a quien es mi asistente, o cómo trato a la persona que es la encargada de limpieza, o cómo trato a mi jefe. El trato debe ser igual si somos personas, tenemos la misma dignidad. A lo largo de la vida nos ha puesto en distintas posiciones, a veces de jefe, a veces de subalternos, no importa, pero cómo nos tratamos como personas. Y eso es lo que a veces es más difícil, pero los equipos de trabajo son lo que hacen la diferencia. Tener catedráticos o docentes enfocados en la educación. Cada vez la tecnología nos acerca más a la parte científica y técnica. Prácticamente se puede aprender lo que uno quiera, bajas un TikTok, vas a YouTube y uno podría aprender, pero primero, esa técnica, aplicarla a una empresa y ponerle valores, ponerle mi conocimiento, lo que yo quiero hacer, es lo que debe ser el proceso formativo. Y eso es desde el famoso trinomio cuadrado perfecto que todo el mundo se queja en tercero básico, que todos aprendimos en segundo básico, que nos enseñó razonamiento numérico abstracto, que nadie se percata, pero que nos sirve después, hasta el cálculo del costo de capital para una empresa, de tasas de inversión, de cómo pago impuestos. Esos procesos hay que llevarlos de manera congruente, con el conocimiento, con la técnica y con los valores. Si no, vemos los resultados como el ejemplo que te decía del terremoto. Y en el mercado, cuando al arrancar el programa, hablamos de casos que hemos tenido en el entorno guatemalteco. ¿Cuáles son los casos más sonados? Donde hay expertos sin valores, y entonces la cosa no funciona, o gente con valores pero sin conocimiento, y lo cual hace que aceptar un puesto o ponerte a dirigir algo donde no tienes el conocimiento, vuelve a ir también en contra de tus valores. Eso es un proceso formativo. Este país se va a transformar o se va a cambiar, no cuando los que saben llegan a presidente, a ministros. Cuando Gustavo y yo, que tenemos una familia, que tenemos hijas, los formamos para que ellas transformen, y ellas van a formar a sus hijos. Cuando lleguen esas generaciones transformados, es que no va a importar quién sea el ministro o quién sea el presidente. Porque aquí no cambia la situación, porque creemos que un presidente, un ministro o un viceministro va a llegar a cambiar la situación del sistema educativo o la situación financiera del país, y eso no es cierto. En tu caso, que trabajas a nivel empresarial, sabes que
podrán tomar decisiones las que sea, pero tu empresa depende de que te levantes temprano todos los días y que seas honesto y que trabajes y que veas que lo que estás haciendo está transformando y ayudándote a crecer. En ese momento va a cambiar. Pero todos creemos que el día que Gustavo sea presidente, no, Gustavo puede ser la mejor persona del mundo, pero va a dirigir un país de 18 millones de habitantes en las que si es uno solo, no va a poder transformar. Ese es el proceso y eso lo logra la educación. O sea, el proceso formativo y de crecimiento, y por eso creo que es importante. Y hay una frase que para los educadores salesianos tiene mucho sentido en esa línea. La educación es cuestión del corazón. Y entonces el educador lo hace de corazón. Si no, no sos educador, serás profesor, le explicas, pero el educador, el que quiere transformar, el que quiere decir, Gustavo no debe ser la misma persona cuando salga de este curso que como empezó, es el que es educador. Y claro, termino con esta frase porque cuando hablamos de educación a mí se me pasa el tiempo muy rápido. Yo recuerdo un profesor, un educador que tuvimos Gustavo y yo, porque compartimos en algún tiempo aulas, que nos dio un curso de filosofía. Para los que son exalumnos salesianos, de algún tiempo lo recordarán, el padre Gervasio Acomazzi. El padre Acomazzi en su curso de filosofía era bien exigente, era muy exigente. Y a mí nunca se me olvida una frase que nos decía en el aula, y yo se las digo a veces a mis alumnos y lo comparto con mis docentes. Él me decía, miren, yo sé que estoy siendo exigente y hoy me odian y dicen, este padre es aquí, este padre es allá, qué barbaridad. Ustedes me odian. Cuando la vida les enseñe y vean que lo que yo les estaba diciendo, esos valores, es lo que es importante, no vengan a decirme, padre, qué razón tenía. Fíjese, yo ya lo sé, yo tenía razón, por eso lo estoy haciendo. Y es como el papá que le pone una inyección a su hija y la hija en el ratito llora o lo odia porque le duele. Pero el papá sabe que si no le inyecta y no le pone ese medicamento, la enfermedad posterior va a ser peor. Ese papel es el que los educadores a veces no estamos dispuestos a asumir. El que yo le diga, bueno, Gustavo, perdiste el curso y tenés que repetir el curso, tenés que repetir el año. Eso es más formativo a que si yo te regale un curso, te regala... Porque eso no forma, no cambia, no transforma. Y esa gente que le regalé un curso, que le regalé un punto, que le recibí una tarea, que le permití que le faltara el respeto a alguien, es la gente que después entonces roba, no le paga bien a sus trabajadores, paga mordida para que le den un trabajo y resulta que ser los que, según el mundo, son los exitosos. Hablábamos antes de empezar el programa, pareciera que el ser honrado ahora es sinónimo de ser tonto. O sea, es que no sos pilas, no sos inteligente, porque si le hubieras dado una mordida, te hubieran dado el negocio. Si te hubieras metido con no sé quién, hubieras hecho... Y realmente esa es la congruencia de los valores, ¿verdad, Gustavo? Solo antes de dar yo alguna conclusión, la frase nos la dejaste sin dárnosla. ¿Cuál frase? La de Gervasio Acomazzi. Es que él me dijo, la frase decía, a mí no me vengan a decir, padre, usted tenía razón, yo ya lo sé. Por eso lo estoy haciendo, porque soy educador tuyo. Ah, excelente. Y entonces, y tiene toda la razón. O sea, cuando yo en algún momento lo pensé, tuve la bendición cuando regresé a trabajar en el Don Bosco que trabajamos juntos. Y se lo comentaba y me decía el padre Acomazzi, ya viste, yo tenía razón, yo lo sé. Porque yo soy mucho más viejo y por eso los trataba de educar. Y cuánta razón tenía, ¿verdad? Claro. O sea, cuando uno ve que la vida... dijimos, para los que somos salesianos, el padre Acomazzi, pero si alguna vez vio un discurso que hay en la web, si lo quieren buscar, de Steve Jobs en una universidad, donde él decía, bueno, miren, ¿cómo se llama el dueño de...? Bueno, se me olvidó el nombre de la persona. Decía, miren, ¿usted cree que la vida es difícil? O su profesor lo ha tratado difícil, espérese que llegue a la vida va a ser mucho más complicada. El educador tiene que educar y formar para eso, por eso es cuestión del corazón. Correcto, pues realmente se nos ha escapado el tiempo, se nos ha ido este programa demasiado rápido, pero queremos redundar a nuestros queridos televidentes de que el papel de formadores lo tenemos en el día a día como una responsabilidad primero para nosotros. Ya lo decíamos en este programa, nadie da lo que no tiene. Tenemos entonces la obligación de seguirnos formando diariamente para, formados, tratar de cambiar un poquito las decisiones, las situaciones de todo el entorno que nos rodea. Si en nuestro metro cuadrado logramos hacer diferencia, vamos a tener una diferente sociedad, una diferente familia, una diferencia en nuestro país.
Así es de que de verdad con esto los queremos dejar, con que cada uno de nosotros tratemos de en algo mejorar, cambiar nosotros y hacer que los demás cambien, para que, repitiendo esa frase, no es cuestión de héroes el hacer patria, no es cuestión de héroes el que querramos tener una mejor Guatemala, es que cada uno de nosotros en el día a día dé lo mejor que sí, con mucha responsabilidad y ante todo con mucho amor a lo que hacemos. Así es de que muchas gracias, No, Iván, muchas gracias, ha sido Gustavo. realmente muy especial tenerte acá Gracias, y esperamos en una próxima oportunidad seguir platicando de esto Igualmente, tan... muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias.